Panicuna Wawikuna. Nuestra clase de quechua va hacia adelante, gracias a ustedes. Hoy día estudiamos la concepción quechua. Patsaga Kawaikanmi. El mundo está vivo. Para los andinos, la materia está viva. Es el ilozoísmo, no solamente del mundo andino, de muchas culturas del mundo. Kay patsagam kawaikan, chaymi ninchik, patsamama, Pachamama, inti yaya, Guaira yaya. Este mundo está vivo, por eso decimos Madre Tierra, Madre Lago, Padre Sol, Padre Viento. Runaga imaipis, Shamunganta musiaita munashka. El ser humano siempre ha querido conocer su procedencia. Maipitara, Imaira, Imanaura, Kaipatsa, Yurikargan. ¿De dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo habría aparecido este mundo? Tsaita musiaita munagmi yachajruna. Quien desea saber eso es gente sabia. Yachajga yachajtukunchu, mana yachajyam yachajtuku. Quien sabe no alardea de lo que sabe. Solo el ignorante alardea de lo que sabe. Pipis yapanta musianzu. Nadie conoce todo. Con estas oraciones estamos dando qué es la cultura andina y cómo pensamos los andinos. Vocabulario. Imanau, ¿cómo? Imai, ¿cuándo? Imaipis, siempre. Inti, sol. Kawaikai, estar vivo. Yapan, todo. Mama, madre. Patsa, mundo, tierra. Pipis, Mastsu, nadie. Cocha, lago, fuente. Shamui, venir, proceder. Guaira, viento. Yachaj, sabio. Yachajtukuy, alardear de lo que se sabe. Yaya, padre. Yurikai, aparecer. Vuelvo a repetir, Yaya es la palabra quechua y taita o tata procede del latín. Pita. El morfema pitas significa de, desde. Tiene valor locativo y temporal. Raj, morfema dubitativo. Bien, con esta breve clase hemos expuesto sobre el pensamiento andino. Repito, para el andino, el mundo está vivo. Por esta razón, ama al mundo, lo cuida, lo respeta y muchas veces lo defiende
Los que no piensan así creen que exageran demasiado porque mueren defendiendo la tierra, el agua, el medio ambiente. Espero sus comentarios. Gracias a sus comentarios yo también sé que hay interés. Panicuna, Wauricuna, Aiguayá. Hermanas y hermanos, adiós.